¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Sean bienvenidos a esta em, sexta clase de Fundamentos de Derecho. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema relativo a las obligaciones. Vamos a ver de qué se trata este concepto. Vamos a ver cuáles son las fuentes de estas obligaciones. La clasificación de las obligaciones, cumplimiento de las obligaciones, cómo se transmiten y por otro lado, cómo pueden extinguirse las obligaciones. Bueno, pues vamos a dar comienzo, eh, pero para dar inicio, bueno, primero que nada, pues espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana y pues nada, ¿qué les parece si para dar inicio vamos a hacer una pequeña oración para poner esta clase, este tiempo en las manos de Dios y que sea Él guiándonos y ayudándonos en este tiempo? Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar de nuevo cuenta aquí para impartir esta clase y de los alumnos para poder escucharla, Padre. Te pedimos que tú te estés tomando el control de este tiempo, que nos ayudes, que permitas que todos los alumnos puedan, memorizar todos los conceptos que aquí les voy a estar enseñando. Ayúdalos, Padre, en todo en este módulo, que ellos puedan terminar y aprobar esta materia. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a este tema del día de hoy. En esta la sexta clase. Pues déjenme, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan siguiéndome ahí en las diapositivas. Como pues vamos a ver hoy las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Pues todos hablan de los derechos que tenemos todos los ciudadanos o las personas físicas o morales, pero muy pocas veces se habla de las obligaciones. Vamos a situarnos aquí. El derecho personal u obligación es una relación entre personas sancionada por el derecho objetivo que somete a una de ellas a la necesidad de observar cierta conducta en favor de la otra, quien está autorizada a exigirla. Entonces, más que nada, la obligación surge de una relación que existe entre dos personas. Puede ser entre dos o más, ¿verdad? Que esta relación pues se encuentra sancionada por el derecho objetivo, el que se encuentra establecido en las leyes y que somete a una de estas personas a observar cierta conducta. Vamos a ponerlo así, pues una obligación surge de una relación contractual, la celebración de un contrato. Ahí surge obligaciones para una u otra o dos de las partes. Y una está autorizada a exigir el cumplimiento de esta obligación en caso de que no se cumpla conforme a lo establecido en un contrato. Dice así: la persona que tiene la facultad o el derecho de exigir se llama acreedor y la que está en la necesidad de cumplir la obligación se llama deudor. Entonces podríamos decir que va a haber dos partes siempre, el acreedor y el deudor. En el caso de un contrato de compra-venta, pues ahí sería el vendedor y por otra parte el comprador. En este caso, el vendedor es la persona que está autorizada o facultada para exhibir el cumplimiento de la obligación. ¿Qué sería aquí la obligación principal? Bueno, aquí en un contrato de compraventa
Si nos situamos en este ejemplo, pues habría obligaciones para las dos partes. Por una parte, el comprador está obligado a pagar el precio que se estipuló por la operación de compraventa y por otro lado, el vendedor está obligado a otorgar la posesión del bien, a darle la posesión. Entonces aquí habría obligaciones para las dos partes. Caso contrario, en un contrato de un préstamo, pues si se le presta una determinada cantidad de dinero, pues nomás habría obligación por parte del acreedor de restituir el precio que el monto que se le prestó con los respectivos intereses en caso de que se hubieran pactado. Entonces, pues esto es a lo que se refiere una obligación que surge de una relación que existe entre dos o más personas, que esta relación se encuentra sancionada por el derecho objetivo, entendiéndose pues las leyes que existen en los estados, en la República Mexicana, en México, leyes estatales o federales, ¿verdad? Y que somete a una de estas personas a observar cierta conducta en favor de otra, quien, quien es quien a su vez está autorizada para exigirla. En este caso, el acreedor está autorizado para exigir del deudor el pago de la obligación, siempre y cuando ésta pues ya sea exigible. Y dentro de las obligaciones existen varios elementos, los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Em, Concepto de obligaciones. Dice, es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Y en este caso, bueno, pues las obligaciones pueden ser de tres, de este tipo pueden tener este tipo de características de dar, de hacer o no, o no hacer. Entonces, de prestación de dar, pues sería ahí en un préstamo, pues tiene la obligación de dar o restituir el dinero que se le ha prestado. De hacer, pues sería en caso a la prestación de un servicio. De no hacer, que se abstenga de realizar determinada conducta. Dice el concepto de la obligación puede poner énfasis en cualquiera de sus elementos de estructura, se hace en los sujetos, en el objeto o en el vínculo de derecho. Conforme a la definición romana, la obligación consiste en el vínculo jurídico que enlaza a ambos sujetos, sometiendo al deudo a exigencia del acreedor. De igual forma, el derecho del acreedor a exigir la conducta del deudor. Y bueno, eso es en relación al concepto, pero ahora vamos a ver el primero de los elementos que integran el concepto de obligación. En primer parte tenemos a los sujetos, que son las personas aptas para ser titulares de derechos y resultar obligados. O sea que los sujetos que intervengan en un acto jurídico que de él emanen obligaciones, pues primeramente pues tienen que tener capacidad para obligarse y ser sujetos de derecho. Dice, los sujetos de las obligaciones pueden ser personas físicas o personas morales. O sea, no nada más como ya hemos estado viendo de que existen las personas físicas que somos nosotros, personas físicas, y también existen las personas jurídicas, llamadas también personas morales, que son empresas, asociaciones, instituciones públicas, que pues también pueden ser objeto de obligaciones. Esto no, las obligaciones pues no nada más están limitadas o se pueden dar entre particulares, sino que pueden surgir obligaciones para personas morales, asociaciones, instituciones públicas, etcétera, ¿verdad?
como son las asociaciones o sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las corporaciones públicas, etcétera, antes reconocidos por la ley como sujetos jurídicos independientes de las personas físicas que los constituyen. Asimismo, son los gremios y las organizaciones laborales, los sindicatos patronales, etcétera, que actúan y expresan su voluntad a través de sus representantes y son sujetos de imputación de deberes y derechos, es decir, titulares de derechos y pasibles de obligaciones. Poseen personalidad jurídica propia distinta de sus miembros. Entonces, los sujetos en lo relativo a las obligaciones pueden ser las personas físicas con capacidad y las personas, los entes jurídicos, personas jurídicas, todo este tipo de sociedades mercantiles, sociedades civiles, instituciones públicas, todo este tipo de personas jurídicas que existen dentro del derecho y que poseen una personalidad jurídica propia que pueden ser sujeto de obligaciones y derechos. Esto nos referimos en cuanto a los sujetos en lo relativo a las obligaciones. Y luego dice, para una obligación bastan dos sujetos. El que ostenta el derecho subjetivo, el que tiene la facultad y recibe el nombre de acreedor o sujeto activo. El que soporta la deuda, el que tiene el deber correlativo, está obligado y recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. Podríamos decir que existe un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto activo, pues, es el que tiene a su favor el derecho para solicitar el pago de la obligación. Y también se le denomina como acreedor, pues en un contrato de compraventa, pues es el vendedor. Y el sujeto pasivo, que es la persona que se obligó a realizar la prestación, a realizar la acción de hacer, de otorgar o de no hacer, o abstenerse a realizar cierta conducta. Este es el sujeto pasivo y es a quien se le puede exigir el cumplimiento de la obligación. Este, y vamos a ver los distintos tipos de obligaciones que existen. Las obligaciones recíprocas. En la vida práctica es bastante frecuente que se establezcan relaciones jurídicas recíprocas. ¿Qué significa recíprocas? Lo que significa que el deudor sea al mismo tiempo acreedor de su deudor. Dice las relaciones creadas por el contrato de compraventa, por ejemplo. Pues sí, el contrato de compraventa es un ejemplo práctico en relación a las obligaciones recíprocas porque dice, hacen el comprador deudor al vender en el deudor de la cosa vendida y acreedor del precio de ella. Como la compraventa, todos los contratos que engendran obligaciones recíprocas llamadas contratos bilaterales crean esa doble interdependiente situación de acreedor-deudor al generar obligaciones y derechos a cargo de ambas partes. Sí, porque se llaman recíprocas porque pues este tipo de contratos o actos jurídicos que da o que dan lugar a que surjan obligaciones, no nada más surgen para una de las partes. Por ejemplo, en el contrato de compraventa podemos pensar, ah, bueno, pues el único obligado es el comprador porque está obligado a otorgarle, a pagar el precio y ya se acabó, pero pues no, en realidad pues el vendedor tiene la obligación de transmitir la propiedad del bien y además de otorgarle la posesión del bien. O sea, pues no, nada más le va a pagar y no, nunca le va a entregar la posesión del bien. Pues no, está obligado a hacerlo siempre y cuando se le haya liquidado el precio de la operación. Por otro lado, vamos a decir que el contrato de compra-venta no se hace en escritura pública, sino que se hace en contrato privado. Pues entonces aquí, va a tener la obligación también el vendedor de otorgar este contrato
en escritura pública una vez que ya se haya liquidado la operación o que se haya pagado la totalidad del precio. Entonces, pues aquí no nada más existen obligaciones para una sola de las partes, sino que tanto comprador como vendedor pues adquieren a la misma vez el carácter de acreedor y deudor. Otro caso sería en lo relativo al arrendamiento, podría ser porque uno dice, ah, bueno, pues el que da en arrendamiento pues nomás está obligado a que le paguen la renta, pero no, no es así porque tiene la obligación de otorgar primero la posesión y por otra parte de garantizar que el bien arrendado pues tenga las características necesarias para ser habitado y para ser utilizado conforme al objeto que se celebró el arrendamiento. Pues si es de casa habitación, pues tienen la obligación de garantizar o que esté habilitado para que éste pueda funcionar como casa habitación. Además que la ley en materia de arrendamiento le confiere otra serie de obligaciones que debe cumplir respecto del arrendatario. Y por otra parte, pues el arrendatario tiene la obligación de pagar las rentas y además de la obligación de cuidar el bien y otra serie de obligaciones que así establece la ley. Entonces, en este tipo de contratos surgen obligaciones recíprocas porque surgen para cada una de las partes no solamente derechos, sino obligaciones. Y dice formas y concurrencia de los sujetos, obligaciones simples y complejas. Y dentro de las obligaciones, pues ya vimos que están las obligaciones recíprocas, pero también existen obligaciones simples y complejas. La obligación es una expresión simple. En su expresión simple será la que se establece entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Entonces aquí, al referirnos a simples y complejas, nos estamos centrando en los sujetos en que participan en esta. Pero dice, sin embargo, pueden complicarse y estar compuestas de varios acreedores y varios deudores. Por lo tanto, pueden ser, o sea, ya cuando la obligación no se da nada más entre un acreedor y un deudor, pues aquí, ahí se puede decir que es una obligación simple, pero se convierte en compleja cuando ya existen diversos acreedores o diversos deudores. Y dentro de este tipo de obligaciones complejas se dividen en mancomunada, solidaria e indivisible. Vamos a ver a qué se refieren este tipo de conceptos. Mancomunada. Una obligación mancomunada o también llamada conjunta es aquella en la que la prestación debe ser cumplida por varios deudores o exigida por varios acreedores, cada una en su parte correspondiente. Esto significa que la obligación se divide en partes proporcionales entre los sujetos involucrados. ¿A qué se refiere esto con mancomunadas? Bueno, pues puede suscitarse que en un préstamo, en un contrato de un préstamo, de un crédito, exista deudores mancomunados o que se obliguen mancomunadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por decir, si se le prestó 1 millón de pesos a estos deudores que están obligados en forma mancomunada, pues a cada uno se le va a reclamar la parte proporcional. Por decir, si son 5 deudores, pues a los 5 no se les va a reclamar el pago de la totalidad del crédito que se les otorgó, sino que a cada quien se le va a reclamar una parte proporcional. Si son 1 millón y son 5 deudores, pues se les reclamaría 200,000 pesos a cada uno. A esto se refiere en la mancomunidad que cada uno se obliga en proporción al número de deudores que existe. Más o menos sería ese un ejemplo de una mancomunidad. Este es por lo que se refiere a las obligaciones mancomunadas. Y lo mismo ocurriría cuando fueran varios acreedores, es un mancomunados, pues se les pagaría a cada uno la parte proporcional que les corresponde. Y esto sería en relación a la mancomunidad. La solidaridad o una obligación solidaria
Dice, las obligaciones solidarias son aquellas donde múltiples sujetos, acreedores y deudores, están vinculados a una misma obligación, pero con la particularidad de que cada uno de ellos puede exigir o es responsable por el cumplimiento total de la obligación. En otras palabras, si hay varios deudores, el acreedor puede demandar a cualquiera de ellos por el total de de la deuda y el pago de uno extingue la obligación para todos. Si hay varios acreedores, cualquiera de ellos puede reclamar la deuda del deudor. Bueno, aquí en lo relativo a la deuda o obligación solidaria, es diferente a lo que estuvimos viendo en relación a la mancomunidad, porque aquí ya no es en relación a la parte proporcional. Esto tomando en cuenta cuántos acreedores o deudores existan, sino que aquí al ser solidaria ya, por decirse, son deudores solidarios, la totalidad de la deuda se le puede reclamar a uno de estos sin necesidad que se le esté reclamando a cada uno de los deudores y este puede pagar a su vez a uno de los acreedores cuando son varios la totalidad del precio. O, la totalidad del adeudo lo puede pagar a un acreedor. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una obligación solidaria que no es en parte proporcional, sino es o un todo, por decir. Como aquí lo dice, si hay varios deudores, el acreedor puede demandar a cualquiera de ellos por el total de la deuda y el pago de uno extingue la obligación para todos. Entonces, si un deudor paga la totalidad de la deuda, pues ya se extingue. Caso diferente a las obligaciones mancomunadas, que pues si uno paga la deuda proporcional como le corresponde, pues el restante pues sigue vigente respecto de los demás obligados mancomunados, pero como aquí estamos hablando de una obligación solidaria, si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda como es solidaria, pues ya queda extinguida. Y van a decir, no, pues que este y los demás, o sea, los demás deudores que no pagaron, pues bueno, a su vez este deudor que pagó la totalidad de la deuda, pues ya tendrá su acción en contra de los restantes deudores solidarios. Y a su vez el acreedor solidario pues ya tiene que rendir cuentas con los demás acreedores solidarios cuando a uno de ellos se le haga el pago. Esto se refiere a las obligaciones solidarias, en cómo son diferentes de las mancomunadas. Y ahora vamos con las obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles son aquellas cuya pretensión no puede ser cumplida parcialmente, es decir, solo pueden ser cumplidas en su totalidad. En otras palabras, no pueden ser divididas o cumplidas en parte sin afectar su esencia. O sea que este tipo de obligaciones deben de cumplirse en en su totalidad y no pueden hacerse o dividirse como las mancomunadas o solidarias. Entonces, a ver, denme un segundo. Eso es por lo que respecta a lo tipo de obligaciones. Pero vamos a ver lo relativo a las fuentes de las obligaciones. Bueno, ya vimos los tipos de obligaciones, pero ahora vamos a entrar a lo relativo a las fuentes, o sea, cómo podemos nosotros adquirir obligaciones. Pues bueno, a ver, denme un segundo para compartirles las diapositivas.
compartir. Ok, ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya, sí. Bueno, pues ¿cómo podemos nosotros adquirir obligaciones? Las fuentes de las obligaciones, te dice, toda obligación nace de un hecho natural o del hombre que la ley toma en cuenta para atribuirle el efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese hecho que recibe el nombre de hecho jurídico son las fuentes de todas las obligaciones. Entonces, las obligaciones pueden tener lugar como consecuencia de un hecho natural o del hombre. Un hecho natural, ¿cuál podría ser un hecho natural que nos dé lugar a obligaciones? Pues, ¿qué podría ser? Pues un hecho natural podría ser la muerte de una persona, pues ahí se abre una sucesión. Cuando una persona fallece, surgen obligaciones que se deben cumplir. Esto para los herederos cuando esta persona tenga algún adeudo o cuestiones parecidas, pero también pues un hecho natural sería el nacimiento de un hijo, que esto trae obligaciones a los padres. Cuando nace el bebé, el hijo, pues esto da inicio a que surjan obligaciones para los padres, como es la manutención, pues los alimentos que deben proporcionarse al hijo, los cuidados, todas esas obligaciones inherentes o que tienen lugar como consecuencia del nacimiento de que una pareja pues tenga descendencia. Eso podría ser un hecho natural, pero cuando hablamos de un hecho del hombre, pues podemos referirnos pues ¿a qué nos referiremos? Bueno, pues a los contratos, a la celebración de estos actos jurídicos que se dan entre las personas físicas y morales, que son actos del hombre, no son actos naturales, sino que son hechos o actos jurídicos que tienen lugar como consecuencia de la actividad del hombre. Llámese un contrato de compraventa, de arrendamiento, de permuta, de fianza. ¿Qué más? De donación, de seguro, de arrendamiento, pues ya dijimos, de otorgamiento de algún crédito. Y luego dice aquí que la ley toma en cuenta para atribuirle al efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese acto que recibe el nombre de hecho jurídico son la fuente de todas las obligaciones. Entonces, todas las obligaciones que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida, pues surgen principalmente como consecuencia de estos hechos naturales o del hombre y que dan lugar a estas obligaciones. Y como ejemplo, que es el más común, pues tenemos los contratos, que el contrato es una especie de convenio y convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Entonces, en estos contratos es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Dice, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Por exclusión, los que modifican o extinguen derechos o obligaciones se llaman convenios en sentido estricto. Pues sí, esto más que nada se lo vemos los contratos, pues los que generalmente se celebran en la vida cotidiana de una sociedad de compraventa de arrendamiento, porque crean derechos. Crean derechos porque, por decir, en una compraventa, pues crea el derecho del comprador de propiedad.
y por otra parte, pues transfieren este derecho de propiedad al comprador. Modificar, pues podría ser modificar. Bueno, extinguir, pues en la compraventa, pues extingue el derecho de propiedad del vendedor. Y modificar una situación de, ¿qué? Por decir, modificar. Podría ser, eh, pues bueno, no sé si en un arrendamiento que se modifique, eh, mm, pues la posesión, que es una posesión derivada, pero bueno, más que nada, pues a esto nos referimos de los contratos que crean, transfieren, modifican o extinguen obligaciones. Y ahora vamos a ver, dice, el contrato es un acto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley. O sea, cuando nosotros celebramos un contrato, eh, es una manifestación de la voluntad de cada una de las partes, porque se supone que un contrato es porque las partes, eh, vamos a decirlo así, estuvieron hablando y llegaron a un acuerdo y ese acuerdo se plasma al establecerse cada una de de las cláusulas que contiene un contrato. Se entiende que estas cláusulas derivan de la voluntad de las partes y que estuvieron de acuerdo en celebrarlo en esos términos. Pero estos contratos pues se encuentran sancionados por la ley. Dice, al consistir en una doble manifestación de voluntad, la de ambos contratantes que se ponen de acuerdo. Sí, como lo estaba comentando, se supone que los contratos es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Este acuerdo de voluntades se ve reflejado en el clausulado que integra este tipo el tipo de contrato que se vaya a celebrar. Dice, es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración y existencia depone forzosamente de la concertación de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como el consentimiento. Sí, pues esencialmente un contrato da a luz o tiene lugar porque existe el consentimiento de ambas partes. ¿Cómo sabemos que existe el consentimiento de ambas partes? Pues porque los contratos pues se firman, ¿verdad? Cada una de las partes, al final, por lo general, se encuentran los nombres de las personas que lo celebran, ya sea una persona física, una persona moral, a través de su apoderado, ahí se pone fulanito de tal como acreedor y perenganito como deudor. ¿Y qué hacen? Pues manifiestan su voluntad como con su firma. Es un signo inequívoco de la voluntad de las partes que están de acuerdo en someterse al clausulado del contrato. Entonces, forzosamente es necesario que se manifieste ese consentimiento a través de la firma. Dice, cuando el acto jurídico se constituye solamente con una manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la promesa de recompensa o en la suscripción de un título civil, al portador es conocido como acto jurídico unilateral. Bueno, esto de la voluntad, pues sería cuando es un contrato bilateral, como ya los estuvimos viendo, que existen obligaciones para cada una de las partes, obligaciones y derechos. Este, o es un bilateral o el plurilateral. Su integración y existencia dependen forzosamente de dos o más voluntades jurídicas. Pero existen actos jurídicos que dan origen a obligaciones que son unilaterales. ¿Cuáles son estos actos jurídicos? Bueno, podemos poner como ejemplo
un testamento, que es la voluntad, la última voluntad de una persona, donde se establece cómo va a quedar dividido o a favor de quién van a quedar los bienes que éste posee, las obligaciones, todas estas cuestiones. Ahí pues nada más interviene una persona que es el testador, quien pues puede dejar hecho, pues se supone que deja hecho su testamento, va y va ante un notario y lo elabora y ya pues el día que éste fallezca pues se saca a la luz este testamento y para lograr se apertura la sucesión y se trae a la vista este testamento y ya pues se analiza y se actúa conforme a la voluntad que dejó establecida en él mismo. Por otra parte, también hay mm, actos jurídicos que dan origen a obligaciones, que es la promesa de recompensa. ¿A qué se refiere esta promesa de recompensa? Pues bueno, pues como su nombre lo dice, es una recompensa que, por decir, pongamos de ejemplo, cuando se pierde una mascota, que vemos que a veces, también cuando se pierde una persona, que se ponen anuncios que para que ayuden a la localización de esta persona o de esta mascota y se ofrece una recompensa a quien dé información que pueda ayudar a localizar a la persona o a la mascota. Entonces, eso sería una promesa de recompensa, pero es un acto unilateral porque solo es la manifestación de la voluntad de una persona la que busca a la persona que se perdió o a la mascota, y si damos información o logramos para lograr la localización de esta mascota, de esta persona, pues somos acreedores a una recompensa. Y pues ahí surgiría una obligación para quien hizo la promesa de recompensa. Em, Ahí serían actos jurídicos unilaterales que dan lugar a obligaciones, igual que los actos jurídicos bilaterales o plurilaterales. Bueno, esto de la clasificación de los contratos, pues vamos a verlo más adelante. A ver, denme un segundo. Y ahora, ya que vimos el concepto de obligación, cuáles son las fuentes de las obligaciones y la clasificación de las obligaciones, vamos a ver lo relativo al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, vamos a ver estas diapositivas que siguen. Déjenme se las comparto. Cumplimiento de las obligaciones. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a cumplir las obligaciones? Dice, el cumplimiento de las obligaciones se refiere a la ejecución precisa y oportuna de la prestación acordada en un acuerdo, contrato o ley por parte del deudor hacia el acreedor. Implica la realización de la acción, entrega de un bien o abstención que se ha comprometido. Entonces, en sí, el cumplimiento de la obligación es esencialmente que nosotros realicemos a lo que nos obligamos en el contrato o en el acto que dio origen a la obligación. Entonces, pues en un contrato de arrendamiento, en específico en este tipo de contratos, siempre se establece que la renta se va a pagar por mes, por decir, es un supuesto, tiene que pagarse los primeros 5 días del mes y también se establece cuánto va a ser el monto de la renta. Por decir, una renta estimada, 6,000 pesos por mes, el cual se pagará a más tardar los primeros 5 días de cada mes. También, pues ahí se establece que se debe de pagar en dónde se debe de pagar, cuándo se debe de pagar y cómo se debe pagar. A eso nos referimos al cumplimiento de las obligaciones. Entonces,
Concepto: el cumplimiento de una obligación es el acto mediante el cual el deudor satisface la prestación debida al acreedor. Sí, pues como les estaba diciendo, el cumplimiento de la obligación es ya cuando nosotros saldamos nuestro adeudo en la forma y términos que se estableció que debíamos de hacerlo, en el acto jurídico que dio origen a la misma. Dice, este cumplimiento puede implicar dar algo, hacer algo o no hacer algo, según lo establecido en la obligación. Dar algo, pues sería la venta de un bien, pues se da la posesión y la propiedad. Hacer algo, pues sería la prestación de algún servicio, que nosotros nos obligamos a prestar un servicio y vamos a realizar una labor. Como contraprestación se nos va a dar una remuneración económica. A no hacer algo, pues abstenerse de realizar alguna acción. Esto de no hacer algo, pues por lo general lo vemos, o yo lo he visto más comúnmente en los contratos de crédito o los contratos de arrendamiento también. Ya ven que a veces en los contratos de arrendamiento se da la opción de subarrendar el bien, pero en determinados contratos, según sea la voluntad de las partes, se prohíbe el subarrendamiento. Entonces, si yo en un contrato de arrendamiento prohíbo este subarrendamiento, ahí sería a no hacer una conducta a subarrendar. Si yo subarriendo, arrendo, si sabiendo que esto está prohibido, pues ya esto da lugar a algunas consecuencias. En algunos casos se establece como sanción la rescisión del contrato que se dé por concluido por rescisión o por incumplimiento de las obligaciones a las que se obligaron las partes. Dice, el pago es un modo específico de cumplimiento que extingue la obligación. Pues el pago generalmente pues sería la forma en que se va a extinguir la obligación, este, el cual se debe realizar en la forma y términos pactados. Ahora, vamos a ver aspectos importantes del cumplimiento. El cumplimiento pues debe ser exacto. La prestación debe realizarse tal como se acordó, sin modificación o alteraciones. Entonces, si es un contrato de otorgamiento de un crédito y se pactó que se iban a pagar en forma mensual cierta cantidad, pues nosotros tenemos que cumplir con esa obligación exactamente como se pactó. No vamos a dar menos del monto que se pactó y vamos a esperar que nos tengan por cumplida con esa obligación. Oportunidad. Dice, el cumplimiento debe darse en el plazo establecido o en su defecto en un plazo razonable. ¿Qué quiere decir esto con la oportunidad? Que nosotros debemos cumplir con la obligación en el tiempo pactado. Por decir, en el ejemplo que les estaba hablando del contrato de arrendamiento, si se pactó que la renta iba a ser pagadera cada mes, a más tardar los primeros 5 días de cada mes, entonces nosotros como consecuencia debemos hacer el pago en forma oportuna los primeros 5 días de cada mes por el monto que se estableció de cada pensión rentaria. Si nosotros ya no lo hacemos así, pues ya no estaríamos cumpliendo en forma debida con el contrato, ya estaríamos incurriendo en mora. Pero bueno, eso ya sería otra cuestión. El lugar, el cumplimiento debe realizarse en el lugar acordado o en su defecto en el lugar previsto por la ley. Entonces, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento o en el de compraventa o en el de otorgamiento de crédito o en cualquier otro, pues siempre que se vaya a realizar una prestación de dar, tiene que haber un lugar de pago, un lugar establecido en el contrato por las partes para poder realizar el pago de esta prestación. Entonces, tenemos que hacerlo en ese lugar. De otro modo, pues ya estaríamos incumpliendo. Dice sujetos. El cumplimiento puede ser realizado por el deudor directamente o por un tercero, a menos que la obligación sea personalísima. Entonces, el cumplimiento puede realizarse por el acreedor o por algún otro tercero.
porque la ley así lo establece. O sea, si tiene la ley previsto que el cumplimiento de una obligación puede hacerse por un tercero que no sea quien se obligó. Y en este caso, pues ya surgen ahí otras obligaciones para el deudor principal o el deudor originario que no dio cumplimiento y que este cumplimiento lo dio otro tercero. A menos que la obligación sea personalísima, pues existen tipos de actos jurídicos que no pueden ser cumplidos por terceras personas, sino que son personalísimas las obligaciones y deben ser cumplidas por el obligado y no por un tercero. De buena fe, el cumplimiento debe realizarse de buena fe sin intención de perjudicar al acreedor. Y aquí en estos conceptos de buena fe, pues ya entran otras cuestiones que tienen que ver con este em, vicios del consentimiento, errores, eh, la mala fe, el dolo, la violencia, cuestiones de ese tipo que van con intención de perjudicar al acreedor, de hacerlo caer en un error, buscar un beneficio o cuestiones así, pero el cumplimiento de las obligaciones pues siempre debe realizarse de buena fe. Y eso sería todo en términos generales sobre el cumplimiento de las obligaciones, pues aquí nada más estamos viendo así en forma general, porque pues en realidad sí el tema de sobre el cumplimiento de las obligaciones es muy extenso. Pero pues aquí nomás vemos conceptos básicos, sobre el tema. Y ahora les voy a dejar de compartir y vamos a ver lo relativo a la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones pues puede darse a través de una sesión. Denme un segundo para compartirles las diapositivas. Vamos a ver, sí. Pues la transmisión de las obligaciones, ¿cómo se puede dar? A través de una sesión de derechos. A ver, denme un segundo. Aquí está. Dice, dice, así como pueden transmitirse las cosas corporales, también es posible transferir los derechos o las deudas. Sí, pues si nosotros podemos transmitir la propiedad de un bien, que es una cosa corporal, ya sea mueble o inmueble, también podemos transmitir nuestras deudas o nuestras obligaciones. Dice el acreedor que cede su derecho a otro es sustituido por el cesionario. El cedente deja de ser titular de los derechos que aquel adquiere sin modificar la relación jurídica. Un tercero ocupa el sitio del acreedor recibiendo el mismo crédito. En la cesión de deudas, el deudor transmite su débito a otro quien deviene nuevo deudor de la misma obligación. Entonces, a través de una cesión, pues nosotros podemos transmitir nuestras obligaciones, que es básicamente, pues es un contrato de cesión de derechos. Aquí sería un contrato de cesión de deuda, cesión de deudor. Dice, se trata de la transmisión de los derechos de las obligaciones, según el caso, mediante instituciones desarrolladas en el derecho moderno. La transmisión del derecho personal o de crédito puede realizarse por medio de dos instrumentos para enajenar al aspecto activo de la obligación, dos procedimientos diversos que son otros tantos actos jurídicos. La cesión de derechos y la subrogación por pago. Entonces aquí la cesión de derechos, pues la cesión pues, de un crédito, pues de un crédito. Yo puedo ceder el derecho que tengo para que me paguen un crédito a una tercera persona y por esta cesión
realizarla de manera onerosa, o sea que se me pague una contraprestación y ya pues yo no sería el acreedor, sino que el carácter de acreedor lo adquiriría un tercero, que es el cesionario, y pues ya pues yo transmitiría ese derecho y pues ya sería el tercero, el cesionario. La subrogación por pago. Dice, la transmisión de la deuda puede efectuarse de una sola forma, mediante el acto jurídico denominado cesión o asunción de deudas. Cesión de derechos. Los bienes corporales se transmiten por medio de diversos contratos típicos que tienden a enajenar el dominio, como compraventa, permuta, donación y sociedad, y otras para ceder su uso o disfrute, arrendamiento, comodato, hospedaje. Los bienes incorporales, los derechos, en este caso, pues una obligación te transmite mediante la cesión de derechos y la subrogación. Por la cesión de derechos se transmiten todo género de bienes incorporales, entre ellos señaladamente los derechos de crédito, pero no solo ellos. Dice artículo 2029 que este artículo pues es del Código Civil Federal. Dice, habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otros los que tenga contra su deudor. Es un contrato en virtud del cual el titular de un derecho cede, lo transmite a otra persona gratuita o onerosamente sin alteración de la relación jurídica. Entonces, pues esto se da a través de un acto jurídico, un contrato de cesión en este caso, pues hablando de las obligaciones. Dice naturaleza jurídica de la cesión. Se ha dicho que la cesión es un acto jurídico cambiante porque asume la esencia de diversos contratos como la compraventa, la permuta o la donación. No es que sea contrato diferente de la compraventa, permuta o donación, sino que toma la naturaleza de uno u otro. Es compraventa si a cambio de los derechos cedidos se paga un precio cierto y en dinero. Entonces, pues adquiere esta naturaleza, este contrato de cesión. Pues aquí sería cesión de deuda o de obligación. Dice, y aquí pues vemos el artículo de la compraventa, que este artículo es del Código Civil Federal. Dice, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto o en dinero. A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Eh, pero pues sí, básicamente, pues las obligaciones pueden ser transferidas a un tercero a través de una cesión, este, y pueden, a través de esta cesión podemos nosotros transferir las obligaciones que nosotros tenemos respecto de terceras personas, siempre y cuando pues la persona respecto de la cual le vamos a ceder estas obligaciones, pues se encuentre, pues manifieste su voluntad o se manifieste esta aceptación para realizar esta transmisión de obligaciones. Pero también, pues no necesariamente respecto de la transmisión de las obligaciones se puede dar en torno a un acto jurídico que se realice con la voluntad de dos partes, sino que también se puede hacer esta transmisión de obligaciones con un acto que puede ocurrir naturalmente, como es el fallecimiento de una persona, donde al fallecer determinada persona, pues se abre una sucesión donde se va a administrar lo relativo al caudal hereditario de esta persona, donde además de encontrarse con derechos, también existen obligaciones que pudiera cumplir la persona
que tenga pendientes para cumplir la persona y en este caso pues estas obligaciones pues se transfieren a la sucesión y pues cada uno de los herederos debe responder hasta donde alcance los bienes de la sucesión. Este, ¿Qué quiere decir esto? O sea, va a responder con los bienes del autor de la sucesión. Ahí podría ser una transferencia de obligaciones, no necesariamente por un acto jurídico, sino que surge a raíz de un acto natural de que se da en la naturaleza, como es la muerte de una persona. Entonces, en esos casos existiría una transmisión de las obligaciones. Y ahora vamos a ver que todas cómo se pueden extinguir el- las obligaciones. Denme un segundo. A ver, aquí la tenía. Oh, vamos a ver lo relativo al modo de extinción de las obligaciones. Denme un segundo porque aquí lo tenía. A ver. Entonces, ahora vamos a ver el modo de extinción de las obligaciones. Ya vimos cómo surgen las obligaciones, que estas obligaciones pues se pueden transmitir, son el tipo de las obligaciones y ahora vamos a ver de manera general cómo se pueden extinguir estas obligaciones. En un segundo, déjenme les comparto las diapositivas. Aquí está. ¿Cómo se pueden extinguir las obligaciones? Pues en primer lugar, las obligaciones se pueden extinguir por la novación. Dice, la novación es otra de las formas de prevención de las obligaciones. O sea que se extinguen. Una obligación preexistente se extingue por la creación de una nueva que sustituye a la primera. De ahí proviene su nombre, novación, que es renovación. La obligación primitiva queda extinguida y en su lugar surge una nueva que produce los efectos legales. ¿Cuál es un efecto de una innovación? Pues cuando existe la celebración de un contrato de arrendamiento sobre un bien, este, dos partes se acuerdan celebrar un contrato de arrendamiento respecto de determinado bien luego pasa un tiempo y ¿qué pasa? Que ahora deciden celebrar un nuevo contrato de arrendamiento, pero ya no respecto del mismo bien, sino respecto de otro. Y entonces ahí establecen en ese contrato que la nueva obligación, que es este nuevo contrato de arrendamiento, extingue a la anterior. La deuda existente, la nueva deuda extingue a la deuda que ya existía y así se surge la novación. Una deuda nueva, una obligación nueva, extingue a la ya existente. Es novación porque así lo establecen ahí las partes en el contrato y aparte porque es un bien distinto y es una nueva obligación. Dice, la novación es un convenio en sentido amplio por el que las partes deciden extinguir una obligación preexistente mediante la creación de una nueva. Sí, como los decía, ya existe una obligación que es el primer contrato de arrendamiento, pero luego surge una nueva obligación que se pacta que esta va a extinguir a la anterior, la sustituye.
Eh, Dice, sus efectos de extinguir y crear así lo caracterizan. Y para que exista esta innovación, tiene esto, debe cumplir con estos elementos. Preexistencia de una obligación, o sea, que ya exista una obligación anterior a la nueva. Creación de una nueva obligación, la creación de una obligación nueva. pre- eh, Y luego dice una diferencia esencial entre la obligación original y la nueva que va a sustituirla. En este caso, en el contrato de arrendamiento, como ejemplo que yo les estoy poniendo, pues una diferencia esencial sería que ya no sería el mismo bien arrendado, sino que ya sería otro. Y la intención de innovar, o sea que esto esté pactado en la nueva obligación. No basta que se celebre, sino que tiene que pactarse expresamente en el nuevo contrato. Ese es el concepto de innovación y sus elementos. Como primer elemento dice preexistencia de una obligación, es necesario la existencia de un vínculo jurídico previo entre las partes de las cuales resulta ya deudora de la otra. O sea, pues que exista una obligación previa donde ya tengan este carácter de acreedor y deudor. Dice si la innovación consiste en renovar por la extinción y creación, el vínculo que será sustituido y se extinguirá es un presupuesto lógico indispensable. O sea, la preexistencia de esta obligación es un presupuesto indispensable para que se dé la innovación. Y existen excepciones, obligaciones inexistentes por falta de objeto, consentimiento o solemnidad no es renovable. Además, debe estar vigente en el momento en que se realiza la innovación. Bueno, ya estos son otras cuestiones que son más a fondo de la innovación. Creación de una nueva obligación. Dice, esta nueva obligación es el contenido sustancial del acto novatorio. Debe ser existente y estar exenta de vicios que pudieran anularla, pues si resultara inexistente o nula, había sido insuficiente para privar de efectos o extinguir a la precedente, por lo que no habría innovación y sustituiría el vínculo primitivo. Entonces, para que haya innovación, tiene que ser creada una nueva obligación a través de un nuevo acto jurídico, un contrato, el cual debe estar libre de vicios que lo nulifiquen. De lo contrario, si existe un vicio o inexiste o algún elemento que afecte la existencia de este acto, pues no se surtiría la innovación. Entonces, a esto se refiere la creación de una nueva obligación. Y dice así la variación en el plazo pactado en el momento de la deuda o una en la especie de moneda convenida no son una base sólida para integrar esa figura, como les estaba diciendo. O sea, debe ser una alteración sustancial entre la obligación preexistente y la novatoria. No basta que por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, no basta que cambien o modifiquen el monto de la pensión rentaria, sino que debe ser una alteración sustancial. En este caso, como yo les estaba diciendo, que se arriende otro inmueble diferente. Entonces ese ya es un cambio sustancial y por lo tanto, pues sí podría suscitarse la innovación siempre y cuando esto estuviera pactado en el contrato. Aquí vamos a ver cómo se puede diferenciar esta diferencia de esencia. Dice, la diferencia de esencia puede presentarse en cualquiera de los elementos estructurales de la obligación. Esto es, en los sujetos, en el objeto, en el vínculo jurídico, en su causa o fuente. En los sujetos podría ser que el arrendatario pues se cambie y ya sea otro. En el objeto, como les estaba diciendo, pues en el bien arrendado, que cambie, que sea diferente. En el vínculo jurídico, pues ahí puede cambiar porque ya no sería arrendamiento, sino que pasaría si ya no, dice, no, pues ya no te lo quiero arrendar, te lo quiero vender.
pues ahí ya cambia el vínculo jurídico, ya no sería arrendamiento, sino sería una compraventa en su causa o fuente, en los motivos que dieron origen al contrato. En esos casos, pues sí habría una novación. Y por último, la intención de nomar, la expresión animus novandi se refiere al propósito de ambas partes de extinguir la obligación precedente y de crear una nueva en su lugar. No basta con que decidan constituida una nueva deuda, sino que ésta debe sustituir a la antigua, pues no es fuerza que las obligaciones supervinientes extingan los compromisos anteriores de las partes. Pueden coexistir unos y otros. O sea, no basta que se advierta que la obligación que nueva que nace puede extinguir a la anterior, sino que es necesario que esto esté pactado para que la obligación reciente, dice, para que la obligación reciente subrogue a la original, las partes deberán declarar expresamente tal propósito. ¿Y por qué deben declararlo expresamente? Porque esto está contemplado en el Código Civil Federal, en el artículo 2215, dice la novación nunca se presume, o sea, o sea que se presuma que se pueda deducir, no, debe constar expresamente, o sea, esto debe estar pactado. Y bueno, ¿qué les parece si aquí dejamos en esta clase? Ya la clase que sigue vamos a continuar con este tema de la forma de extinguir de las obligaciones. Ya vimos lo relativo a la novación. Vamos a terminar de ver este apartado de la novación y vamos a ver las diversas formas que existen en la ley para terminar con una o que se extinga una obligación. Bueno, pues espero que pues les haya gustado esta clase y pues aquí nos vemos la próxima semana en la clase siguiente, pues ya sería la séptima, octava. Yo creo que ya la clase siguiente, pues la siguiente semana ya vamos a estar, este, mm, aplicando el primer examen para esta materia. Pues serían conceptos básicos y sencillos. Y pues váyanse preparando. Como les digo, pues yo les voy a voy a subir a la plataforma las diferentes diapositivas que hemos estado viendo en clase para que ustedes las tomen de apoyo para poder estudiar. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga y aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.